Y ahora vamos a platicar aquí en el estudio, cosa que me da muchísimo gusto, con el escritor Marwan Soto Antaki. Marwan, qué gusto. Querido Mario, muchísimas gracias. Ya se me antojaba esta conversación contigo ahora que estamos viendo todo lo que pasa en el mundo. Qué manera de arrancar, ¿no? De arrancar. Oye, y una de las cosas que estamos viendo es pues que otra vez esta narrativa de los villanos, los terroristas, los musulmanes, 7 países vetados. ¿Qué estás viendo tú en este arranque de Donald Trump? El método en la construcción, lo mismo que hemos visto desde la campaña y que a ver si ahora sí ya nos damos cuenta de qué se trata. El método en la construcción de realidades. Sucedió con la campaña cuando se dibujó en Estados Unidos que no estaba tan mal como él dijo que estaba. Cuando tenías una economía que tenía niveles más o menos decentes, cuando a nivel social más o menos funcionaban las cosas, y dibuja un desastre de país para, como decíamos tú y yo ahora antes de entrar al aire, dar una solución a algo que no era un problema tan grande. Y ahí aparece quizá la parte que más me preocupa, porque también va con método, que es la falta absoluta de nociones de causa-consecuencia. Creas una realidad, el tipo crea la realidad, empieza a tratar de dar una solución, y esa solución no se le ocurre pasar que de 1 a 2 también va a venir un 3. Entonces el 3 no preocupa. Y eso lo estamos viendo no solamente con el Muslim Ban de este fin de semana, no solamente con el muro. Lo vamos a ver el 15 de febrero con la reunión en Israel para ver qué sucede si le echan más leña al fuego con la idea de establecer la embajada de Washington de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual sería terriblemente complicado. Y lo vamos viendo también con el cambio de políticas que está teniendo hacia Medio Oriente en las incursiones contra el Daesh, contra el Estado Islámico, y cómo no se le ocurre, no se prevé que las distintas medidas, sobre todo en Medio Oriente, que es al menos de lo que yo más puedo hablar, terminan teniendo consecuencias mucho más complicadas que incluso las que tenemos ahora. Y cuando hablamos complicar más Medio Oriente, estamos hablando de palabras mayores. A ver, ¿cuáles son los mensajes? Porque en México hemos puesto el ojo en el muro por razones obvias, pero hay que voltear al resto del mundo. ¿Cuáles son los mensajes que está dando Trump hacia Medio Oriente? Mira, vamos a regresarnos un poco para poder tratar de cerrarse el asunto. El asunto del muro sí tiene que preocuparnos, es evidente. Y está claro, y lo hemos dicho muchos hasta el cansancio, que el problema no es quién lo paga, porque la afrenta está desde un inicio. No necesitas pagarlo para que se haya una confrontación. Pero sí entra el lenguaje de los simbolismos, es el mundo de los simbolismos. Por eso también el tuit de Netanyahu tiene algo que ver, tiene una relación, porque dentro del lenguaje de los símbolos estamos afectando todo lo que nos permite hacer algo de política. En términos de jerarquía, porque la violencia tiene jerarquías, la tragedia tiene jerarquías, es mucho más complicado pensar en la ciudad de santuario. Incluso para México puede tener peores consecuencias el asunto de la ciudad de santuario, porque al final regresa la gente para acá por terror y son muchísimas personas. Y tiene también mucho más problema a nivel concepto el asunto del Muslim Ban, la discriminación por nacionalidad, por religión, porque eso nos lleva a pensar que algunas cosas que habíamos supuesto que después del siglo XX teníamos resueltas y los límites estaban establecidos, no los tenemos tan resueltos. Dice, por ejemplo, Trump, no es una prohibición contra una religión, pero al mismo tiempo que anunció esto, dijo, y vamos a dar facilidades para que los cristianos de Siria sí puedan venir. ¿Y por qué entonces los cristianos en automático son buenos y los musulmanes en automático son terroristas? Falta de relación causa-consecuencia, y sí se transforma en verdad, como en el adolescente que dice las cosas pero no quise decir eso. Entonces se transforma en un discurso absolutamente ilógico, y lo primero que se necesita para tratar de tener un mínimo de debate es usar algunas de las cosas lógicas. Las cosas lógicas son las que te llevan a esas causas-consecuencias. Ayer se entregó en Irak a las fuerzas, en Irak y en Siria, a las fuerzas que están peleando en contra del Daesh, se les entregó no armamento ligero ni municiones como se había acostumbrado durante toda la administración Obama, sino se les entregan vehículos artillados. ¿Qué tiene que ver estos vehículos artillados con Trump? Aumenta evidentemente el apoyo que está dando. ¿Por qué? Porque al final quiere sí, y eso fue una de las promesas de campaña, erradicar al Daesh. Pero ¿qué pasa con la erradicación del Daesh bajo esos estándares? Lo vimos ya en Alepo con la incursión de Moscú en la ciudad. Si hay un punto en el que querer subirle un poco los puntos a la violencia termina por destrozar la vida de los pocos civiles que todavía quedan ahí. Lo que estás viendo es la escalada de violencia. La escalada de violencia en lugares absoluta, ya violentos, aún más violentos. Y ahí vienen otras complicaciones, porque aparte tiene que ver con también esta idea de digo una cosa y digo luego la otra. Hace una semana retira la propuesta de hacer algo que se llama safe zones, zonas seguras para refugiados en Siria. 3 días después se habla con el rey saudí para tener los safe zones. Entonces ahora sí queremos safe zones.
¿Y qué implica tener zonas seguras? Poder tener espacios donde se pueda contener a las distintas fuerzas que estén alrededor para poder procurar la vida, de salvaguardar la vida de la gente que se pueda contener ahí. ¿Por qué le interesa esto? No le interesa por el asunto de las vidas humanas, le interesa por el Muslim ban, porque a la hora de poder tener gente que no salga de ahí, no va a tener que deportar ni tener que negar la entrada de tantos. No tienen que venir acá porque allá están seguros. Porque allá están seguros. Bueno, vamos a ver discurso, pues. qué quiere decir estar seguro en Siria. Y ahí se enfrenta a otra complicación después de la llamada con el rey saudí, que el rey saudí no tiene mucha injerencia dentro del conflicto sirio y lo ha tenido cada vez menos desde el apoyo de Moscú y del apoyo de las fuerzas de Irán, fuerzas chiitas en territorio sirio para poder confrontar a los que llaman rebeldes. Ok, ¿cuál es nuestro problema ahí? Que eso tampoco se lo ha avisado a nadie, supongo. Irán son chiitas, Arabia Saudita son sunitas. Entonces no los puede poner tan de acuerdo. Estamos viendo la semilla, la construcción de un nuevo orden en la región. O sea, sí estamos viendo un cambio. Estamos viendo una nueva semilla para el desorden absoluto de la región. Si vamos a tomar como el nuevo orden, el desorden absoluto, sí. ¿Qué es eso lo que se está preparando en la zona? La escalada de violencia, la falta de capacidad de hacer aliados y la falta también de congruencia en cada una de las cosas que se digan. Hacer una zona segura pide hacer esto también que se llama un no-fly zone. No pueden pasar aviones. ¿Por qué? Porque con los aviones se tiran bombas y se mata a la gente. Entonces, hay que ahora poner sobre la mesa cómo hacemos para que no haya aviones que combatan al Daesh cuando tú quieres combatir al Daesh, al Estado Islámico, y cuando tienes fuerzas contrarias entre ellas que te quieren apoyar, que están volando para poder cubrir sus propios intereses. Es el desconocimiento absoluto de todo. ¿Por qué? Porque se construyen, como se construyó en México, como se construyó en Estados Unidos, una realidad para poder tener este discurso que alimenta al vanidoso, que alimenta al demente, contra el que nadie ha sabido discutir porque seguimos queriendo afrontarlo con las reglas del juego que veníamos usando siempre. Híjole, qué panorama el que nos acabas de contar. Yo sé que es solo el inicio y ojalá podamos retomar muy pronto, pero lo que nos estás contando, por lo menos yo no lo había visto en esa claridad, lo que se está gestando hoy. Y bueno, si te parece, platicamos muy pronto si se confirma o no lo del cambio de la embajada a Washington. Y que eso va a ser un verdadero desastre, porque al final si trasladar los poderes es darle legitimidad a las posturas de Netanyahu, que han sido muy, muy de derecha y muy antipalestinos, que no son las de más derecha, pero al final es aumentar la leña que tiene la fogata, que es Medio Oriente. En este momento en verdad es necesario. Pues por eso hay que estar muy atentos a lo que pasa en estos días y por eso hay que escuchar a las voces que saben de estos temas. Gracias.